Seminario 3. Vamos a continuar con nuestras conversaciones iniciadas en los 2 seminarios anteriores, en los que estamos intentando hacer puentes entre formas expositivas acerca de la dinámica evolutiva humana y planetaria. Desde las modalidades tradicionales, haciendo puente con el desarrollo espontáneo y creativo de ese mismo proceso evolutivo que necesita, por su propio despliegue, comprender ese proceso de otra forma. Necesitamos comprendernos a nosotros mismos, por el mismo desarrollo que ha tenido el planeta Tierra y la humanidad, en ciertos procesos profundos, en forma diferente a lo que ha sido descrito en etapas anteriores. Podemos percibir que en los últimos siglos, y especialmente en estos momentos, el planeta Tierra está pasando por una transformación profunda. En términos esotéricos, la Tierra está viviendo una iniciación. Se está alterando la vibración terrestre. Y aunque nos consideramos independientes de la Tierra, en un sentido profundo, lo que los humanos hacemos es lo que la Tierra, como una entidad viviente y creativa, hace. Y esta entidad viviente y creativa está atravesando por transformaciones muy profundas, las cuales se expresan también en nosotros, los humanos. Lo primero sería volver a tocar esta palabra tan tradicional y compleja, que es iniciación. Todas estas palabras, iniciado, discípulo, maestro, provienen de tradiciones antiguas, ligadas a escuelas con cierto tipo de enseñanza, que tienen una carga muy grande, en el sentido de excepcionalidad. Una de las cosas que estamos subrayando en estos seminarios es que la transformación misma de la Tierra hace que aquello que fuera excepcional en etapas anteriores, hoy, deja de serlo, y comienza a ser comprendido, y es necesario que sea comprendido, como un proceso natural, muy complejo, pero natural. Entonces, en esta traducción que en cierto sentido estamos haciendo de algunos conceptos tradicionales, cuando decimos iniciación, queremos decir que se ha roto un velo, que se ha caído un condicionamiento que fue protector, que fue vibratoriamente protector para esa entidad que atraviesa esa iniciación. Y la caída de esa protección que vela permite que esa entidad se vincule de otra forma, registre información y resuene con niveles de realidad que antes no podía registrar ni resonar. Nuestro patrón psíquico inconsciente tiende a pensar la iniciación como una expansión de conciencia, es decir, la misma conciencia que se expande. Tiende a pensarlo evolutivamente, en el sentido de algo que tiene cierto grado de desarrollo y que va a atravesar por una nueva expansión. Es decir, lo mismo se expande. Sin embargo, en un sentido profundo, el proceso es inverso. Una cierta estructura ha desarrollado una protección limitante, la cual le impide vincularse con lo que está más allá de ese nivel. Como si no lo registrara, no llega información que esté más allá de esa protección limitada. De modo que, justamente, la iniciación es. Cuando esa protección limitante cae, ya no es necesaria, y en consecuencia, irrumpe una información absolutamente desconocida para esa estructura. Es absolutamente desconocida en el sentido que, en todo caso, en el estadio anterior, desde este nivel de condicionamiento, tenía una interpretación completamente distorsionada de lo que está más allá de este condicionamiento. La caída de los condicionamientos, la rajadura del velo, en sentido simbólico, hace que irrumpa algo absolutamente desconocido, una nueva información, la cual no le pertenece a esa estructura, sino que esa estructura está abierta para experimentarse en un campo muchísimo más amplio. Quiero que perciban la diferencia de decir que la conciencia se expandió e incluye algo más grande, a decir que esa conciencia se ha abierto, y esto permite entrar en resonancia y la vivencia de un campo preexistente mucho más amplio. Esta es una definición fundamental. Decir que el proceso de iniciación es la ruptura de un VCEO implica que ya no es necesaria cierta protección, porque el estado de apertura
implica la irrupción de nueva información y la presencia de una vibración de la que antes justamente estaba protegido. Es decir, entra en contacto con aquello que lo hubiera desorganizado antes o que no había ninguna manera de registrar. Comentario. Y cambia la percepción, el modo de percibir. Se desarrollan automáticamente instrumentos nuevos. ¿Recuerdan el ejemplo de la clorofila? Lo usamos como paradigma analógico. De pronto se desarrollan ciertos sensores, y esto permite que entre un estado vibratorio diferente. Gracias a que esos sensores toman contacto con una energía que antes no entraba, se desarrollan reinos nuevos. Se desarrolla todo un proceso absolutamente nuevo. Gracias a esa mayor sensibilidad, podríamos decir, de la estructura. Es un proceso de sensibilidad, no de expansión, de sensibilización, no de expansión. El yo, la conciencia con la que estamos identificados, tiende a pensarlo, quiere pensarlo como expansión, como agrandamiento. En realidad, este proceso es una nueva sensibilidad que implica, al mismo tiempo, poder soportar un estado de vibración que antes no podía soportar. De aquí viene la tradición de las pruebas iniciáticas. ¿En qué sentido hablamos de pruebas iniciáticas? En el sentido de que este proceso es un riesgo. La estructura tiene que soportar algo que antes no soportaba. Se abre de manera tal que soporta algo que antes no podía soportar. Vibratoriamente, entra mucha más energía. En términos psíquicos, a otro tipo de persona la desestabilizaría, pero no significa que no desestabilice también, en muchos sentidos, a aquello que está atravesando la iniciación. ¿En qué sentido decimos que desestabiliza? En el sentido que tiene que reorganizarse todo el sistema. El sistema tiene que reorganizarse en función de una sensibilidad mucho mayor. Tiene que asimilar una información completamente desconocida, desarrolla instrumentos nuevos y redefine todo el ser. Por eso podemos decir que es una crisis, no un suave proceso. En este sentido podemos decir que el planeta Tierra está atravesando una crisis iniciática. Una protección se ha disuelto, un límite se ha disuelto. Comentario. Se abre un nuevo pétalo. Hubiera sido otra manera de simbolizarlo. Crece un nuevo pétalo. Pero la limitación de la simbología del pétalo es que se trata de un pétalo de calidad diferente a los anteriores. No es un nuevo nivel de lo mismo, sino que es una nueva cualidad la que aparece, tal como si se tratara de una flor que hasta ese momento parecía una margarita y ahora saca pétalos de orquídea. Es una transformación, visto desde el pasado. Entonces, lo que necesitamos hacer es pensar el proceso psíquico en los niveles de transición a este proceso. El yo, toda la estructura psíquica organizada de la personalidad, construye el proceso como un más. Lo que le interesa al yo, lo que le fascina, lo que le produce apetencia, es tener información acerca de lo que está más allá del velo. Esta es la inercia del yo, porque el yo ha sido formado y tiene su estructura en esta lógica. Esta es la lógica del deseo. El yo desea más. En este caso, desea más información. Desea información de lo que está más allá del velo. Cuando, en verdad, el proceso profundo es darse cuenta de la cárcel en la cual estoy encerrado, no tratar de saber acerca de los jardines que hay más allá de la cárcel. Es decir, darme cuenta del nivel de condicionamiento y el límite protector condicionante con el que estoy identificado, y comenzar a tomar contacto con eso, descubrir, sentir, registrar y comprender la naturaleza de ese encierro, para realizar un aprendizaje acerca de la disolución de ese condicionamiento, de esa frontera, de ese círculo no se pasa, de acuerdo a las tradiciones esotéricas. Precisamente, la comprensión profunda de toda la estructura condicionante hace que la estructura caiga. Ya no es necesaria, y eso permite el proceso que hemos descrito. En términos de lo que veníamos hablando en seminarios anteriores,
La estructura psíquica propia del estadio psicológico del aspirante es la que anhela más información, es la que no puede calmar su excitación y pide: háblenme de otros estadios de conciencia. Quiero que me hablen de otros estados de conciencia. Tal como habíamos dicho, la estructura psíquica del aspirante aún no ha desarrollado ninguna capacidad para distinguir entre idea y vivencia. Cree que saber es ser, que conocer es ser. El proceso psíquico profundo del estadio de discipulado es justamente la difícil comprensión de que el trabajo es sensibilizarse al condicionamiento, comprender la estructura que soy ahora, para que se produzca una transformación profunda en esa estructura. En ese sentido, al anhelo de saber lo que está más allá, es una pérdida de energía enorme, porque el trabajo de registrar y comprender la estructura de condicionamiento requiere una enorme energía y tiende a distraerse en el deseo de más allá. Comentario. En algunas tradiciones se dice que debe desaparecer el buscador, ese movimiento búsqueda hacia afuera de adquirir. Tratemos de ver eso mismo de una manera más global. La materia, en sí misma, es actividad inteligente. En terminología de ciertas escuelas es tercer rayo. La materia tiene dentro de sí esta actividad inteligente. Es una inteligencia cuya característica es una incesante actividad de reconocimiento y combinación de formas. Reconocer formas y combinarse con otras formas para producir otras formas. Tercer rayo. Actividad, reconocimiento. Este es el tercer rayo, y en ese sentido, es una actividad incesante. Es una inteligencia en continua actividad, y su característica es combinarse, recombinarse y volver a combinarse. Esto es el átomo, la molécula, la célula, los tejidos, la vida. La vida tiene este pulso, cuya característica básica es que tiene una estructura interna, un conjunto de patrones internos que ya tiene preestablecido cómo reconoce el afuera, y va al encuentro de ese afuera para el cual ya tiene un molde. Esto es la tabla de Mendeleev, el código genético, etc. Comentario. Lo que estás diciendo refiere al cuerpo espiritual, al mental, al emocional o al físico. Esto que digo es cuerpo-emoción-mente. Es esta actividad incesante que obedece a patrones de reconocimiento. Uso la palabra reconocimiento, porque es una palabra muy importante para comprender este proceso, porque reconocer algo es tener ya un molde interno, tener ya en memoria aquello con lo que me encuentro. En este sentido, no tiene capacidad de desconocido, de encuentro con lo desconocido, porque es un mundo de formas muy concretas, muy compactas, y formas incluso sutiles, pero que aún son formas. Formas en el sentido de un conjunto de vibraciones compactadas que tienden a repetirse a sí mismas. Y esta actividad inteligente le da una inercia de ir buscando sistemáticamente aquello con lo cual encontrarse y acoplarse para hacer su vida, su construcción, atómica, molecular, celular, de reproducción sexual o lo que fuera. En términos muy globales, este tercer rayo se está sensibilizando, está sometido a la acción del segundo rayo, el cual es, siguiendo con la limitación de las palabras, una vibración amorfa, en el sentido que es vincularidad pura. No es algo que se vincula, sino que es puro vínculo, pura capacidad de vínculo, pura capacidad de encuentro y conexión. Vuelvo a decir, no es una entidad que se conecta, sino que es conectividad en sí. Es lo que sucede entre, y esto que sucede entre no es una forma, sino que es una circulación, es una vibración. Justamente, la forma tiene una gran dificultad para registrar vibraciones. La forma registra vibración lo suficientemente compactada en un patrón estable. En un estado de libre circulación y alta velocidad no la reconoce, no responde a ella. El proceso de sensibilización de la Tierra imprime la capacidad de que se desarrollen formas cada vez más sensibles,
con mayor capacidad de registro vibratorio. En lo humano, podríamos hablar de capacidad de no desorganizarse, en un estado de no reconocimiento. Luego vamos a ampliar sobre esto que acabo de decir. En este sentido, el proceso evolutivo, lo que podemos llamar evolución, es la evolución de formas que puedan vehiculizar cada vez más vibración. En terminología esotérica, habrán escuchado hablar del ser humano como un vehículo, por ejemplo, como un triple vehículo etérico astral mental. La evolución genera formas, genera vehículos, los cuales tienden a ser altamente receptivos y resonantes. Pero el proceso de sensibilización, y esto es lo que veíamos en seminarios anteriores, es contrario, o tiene un punto de nudo, al fundamento de la lógica del tercer rayo. La lógica del tercer rayo, la lógica de la forma, es su anhelo de continuidad, de supervivencia. Entonces, inevitablemente, en lo profundo de todo lo que sea material, hay miedo a la muerte o miedo a lo desconocido. Profundamente hay miedo. El miedo está en la base de la inteligencia de la materia, el miedo a la desorganización. Entonces, cuanto más sensible es un vehículo, cuanta mayor capacidad de registro de relaciones y de desconocido, más aumenta el miedo. Esto pueden verlo en ustedes. Cuanto más abiertos y sensibles, en principio, tienen más miedo. Este es el nudo del proceso evolutivo. Comentario. Y el miedo cierra la sensibilidad, y por eso es un nudo. Llegado a un máximo de sensibilidad, se gatilla algo que lo cierra. Así, ese pulso sensibilidad-miedo representa la dificultad evolutiva. Específicamente, es la dificultad psíquica del ser humano. Somos un organismo de máxima sensibilidad. Estamos constituidos por una materia de máxima sensibilidad. Pero, por eso mismo, cuanta mayor sensibilidad adquirimos, más nos cerramos. ¿Cómo se resuelve este nudo? Ese es el tema sobre el que estamos hablando. Comentario. Esa es la prueba. Esa es la dificultad evolutiva. ¿Cómo estabilizar vehículos altamente sensibles, sin que se cierren, sin que se replieguen sobre sí mismos? Desde otro punto de vista, esta actividad inteligente, caracterizada por la incesante recombinación de formas, recombinación de la que surgen elementos nuevos, pero siempre desde la memoria, siempre desde el programa anterior, de modo que lo nuevo es una consecuencia de lo viejo, es decir, tiene una enorme inercia, va construyendo sobre la base de los materiales que tiene. Es excitación. Lo material es excitación. Y en ese sentido, la alta sensibilidad es una capacidad de respuesta, altísima capacidad de respuesta, cuya excitabilidad no gatilla una reacción mecánica. Vuelvo a decirlo. Una alta sensibilidad es una alta capacidad de respuesta, en la que su excitabilidad no le gatilla una reacción mecánica, sino que suspende la reacción mecánica, la inhibe, y permite que pueda pasar algo nuevo, algo que la excitación natural impediría que sucediera. En seminarios anteriores, decíamos que el cuerpo es excitación, la emoción es excitación, el pensamiento es excitación. El aprendizaje en autocalmarse en esa excitación es el proceso profundo evolutivo, porque hasta que ese cúmulo de excitación no adquiere un grado de reposo, manteniendo alta sensibilidad, no puede entrar nueva información, sino que esa información queda demorada por el proceso mecánico de acción y reacción. Esto es el átomo, la molécula, la célula, el tejido, los organismos, es decir, la vida misma. Y como decíamos en seminarios pasados, esto es el deseo. El deseo tiene la misma lógica que la tabla de Mendeleev o el código genético. Se activa espontáneamente y busca una alta excitación, un objeto detrás de otro y detrás de otro. La primera conciencia que tenemos de esta excitación profunda de la materia es lo que llamamos deseo en nosotros. El deseo está creando continuamente nuevos objetos de deseo. El deseo es una actividad que se autodivide y genera,
construye nuevos objetos que luego persigue. Esto lo tenemos muy visible en lo que llamamos sociedad de consumo. Si nos preguntamos acerca de cuál es la actividad humana en la Tierra, podemos decir que hoy es construir objetos que después perseguimos, generar objetos que después vamos a buscar. Hoy esto tiene alta visibilidad, pero en la Edad Media era exactamente lo mismo, solo que no llamamos sociedad de consumo a la constante creación de imágenes de la Virgen, de Jesucristo o de los dioses que sean, y al estar constantemente aspirando al encuentro con esas imágenes que son producto, hoy sabemos, de la actividad inconsciente del ser humano. Es decir, la Edad Media tiene una superproducción de objetos de deseo que llamaríamos espirituales. Hoy tenemos una superproducción de objetos materiales, además de todos los otros. Lo que me interesa que visualicemos es que siempre el proceso dominante de lo humano, como expresión de la vida en la Tierra, es generar aquello que después persigo. Por eso, esta dinámica de siempre más, más y más, es la inercia del tercer rayo. Es la inercia de la materia de la Tierra. Es la fuerza, que tiene una enorme inercia y que, de alguna manera, se cierra continuamente sobre sí misma. Es lo que hemos llamado la rueda, toda esta actividad que va cambiando continuamente de objeto de deseo, que siempre propone un nuevo objeto de deseo, como por ejemplo, controlar el deseo. Comentario. El deseo de control. Controlar el deseo se convierte en un objeto de deseo. Comentario. Es una buena trampa. Bueno, esta fuerza no es una cosa sencilla. Tiene una inercia muy potente. Inercia en el sentido de una memoria que constantemente se recrea a sí misma, generando nuevas formas, para volver a repetir el proceso de un modo diferente, pero sin que cambie la estructura fundamental. Aplicando esto a lo que decíamos anteriormente, el anhelo de un nivel psíquico se traduce en decir, bueno, hay otros estados psíquicos posibles. Quiero saber acerca de esos otros estados psíquicos posibles. En verdad, es el mismo proceso. Construyamos ideas. Que alguien nos describa, nos dé formas de otros estados, con los cuales nos excitaremos, y en lugar de ir al cine, asistimos a un seminario esotérico. Es la misma apetencia. Uno puede decir que se está sutilizando el sistema de deseo, pero sigue siendo el mismo sistema, sigue siendo la misma estructura. Comentario. Pero identificamos deseo y vida, porque sentimos que si no tenemos deseo, estamos muertos. Bueno, como hemos construido el objeto de deseo, no hay que tener deseo, a uno se le ocurre esa idea. Pero yo me preguntaría, ¿de dónde se nos ocurre esta idea de que no hay que tener deseo? Comentario. Lo que quiero decir es que es muy difícil disociar vida de deseo. ¿Cómo se vive sin deseo? Quiero mostrar cómo la mente está construyendo, a partir de esta conversación, un estado sin deseo. Y esto es un nuevo objeto al cual tender. Estas construcciones se disparan solas, son mecánicas, porque están en la memoria. El estado psíquico llamado discipulado es una alteración en la estructura psíquica por la cual un nuevo nivel de inteligencia, un nuevo nivel de sensibilidad, que no es consciente, que está más allá de la actividad consciente del pensamiento, produce un movimiento diferente, digamos así, al del nivel de actividad propio del tercer rayo, un movimiento que representa, en términos psicológicos modernos, una reorganización de la libido por la cual comienza a ser un objeto de deseo, comprender la naturaleza del deseo. Esto primero va a aparecer como un anhelo de la psiquis por no tener más experiencias, y no por comprender la naturaleza de las experiencias. Esto lo encontrarán como el sendero de retorno. Ahora, el sendero de retorno, en términos no místicos, es una reorganización de la libido. Sin que esto agote el tema, podemos decir que se ha activado un nivel de la inteligencia que, de alguna manera, comprende la estructura sufriente del deseo, en el sentido que todo deseo
siempre es incompleto y siempre está ligado al temor. Hay un nivel de la inteligencia que procesa esta información mucho más compleja, que es, podríamos decir, la síntesis de la experiencia, el arco completo de la experiencia. No una experiencia tras otra, sino paquetes de experiencia en los cuales algo registra el principio y el final de la experiencia. La libido se reorienta hacia de dónde surge ese impulso que se repite y se repite. Esto surge de una actividad de lo que hoy llamaríamos inconsciente, en el sentido que no es algo del nivel consciente. Es otro nivel. No es el pensamiento, no es el intelecto, no es una deducción lógica lo que lleva a esto, sino que es una transformación psíquica. La presencia de esta inteligencia más profunda desvía a la persona de sus deseos habituales. Es una reorientación del deseo. Desde un punto de vista psíquico, esa estructura va a estar mucho más en equilibrio. Sin embargo, va a atravesar una crisis profunda, porque va a quedar desprendida de todo un mundo de deseos que antes la cautivaba, la magnetizaba, de vínculos en los cuales vibraba consonantemente en esta búsqueda incesante. De pronto, esta reestructuración psíquica, esta reestructuración libidinal, desvía el deseo y me lleva hacia otra zona. En consecuencia, se produce una transformación en el campo vincular, transformaciones vocacionales, etc. Una reorientación psíquica muy profunda. En términos esotéricos, esto es lo que se llama primera iniciación. El nivel consciente empieza a registrar en la vida cotidiana la presencia de una inteligencia más profunda. En el seminario pasado decíamos que la psicología chunguiana, de alguna manera, es una muy buena psicología de la primera iniciación. Justamente, como está basada en lo arquetípico, en lo esotérico, es una captación de este proceso con una manera de definirlo muy congruente con las tradiciones esotéricas, con lo que aparece en la conciencia, incluyendo algunos fenómenos que son muy importantes y propios de esta primera iniciación. Sueños con mucha carga psíquica por los que se produce una reorganización de esa carga, y, usando un concepto junguiano, sincronicidades, esto es, percepción de un orden súbito que irrumpe en la vida y que impacta en la psiquis, que empieza a estar abierta para ver ese orden. En estas sincronicidades, el contenido interno de la psiquis y lo que está sucediendo afuera encuentra un nivel de correspondencia. En este proceso, la energía psíquica, la inteligencia más profunda, generará nuevos vínculos, encuentros con personas, toda una actividad inconsciente que, de alguna manera, va a contribuir al desarrollo de un aprendizaje, paulatino aprendizaje, en cómo el nivel consciente intenta captar la irrupción de toda esta información. Jung llama a este nivel sí mismo, mientras que en la tradición esotérica lo podemos encontrar con muchísimas otras palabras. Lo importante aquí es que el nivel consciente, paulatinamente, aprende a confiar en que la dirección del proceso en la vida no está en el nivel consciente, lo cual no es lo mismo que aquello que ocurría en el estadio religioso anterior, donde la dirección del proceso de la vida estaba en alguna deidad externa. Comentario. ¿Podés repetir el concepto? La dirección del proceso de la propia existencia no está en el nivel consciente, sino que hay un orden más profundo que, de alguna manera, el nivel consciente interpreta. La manera clásica de interpretar, por parte del nivel consciente, a ese nivel no consciente, es sentirse guiado por un orden que está más allá de su deseo consciente. En principio, lo que hay es una lógica fricción entre los deseos del nivel consciente, los deseos de una personalidad organizada, y esa nueva circulación libidinal que plantea nuevas direcciones. Este progresivo reconocimiento de una inteligencia más allá de la inteligencia consciente, la progresiva legitimación de la dirección que esta otra inteligencia otorga a la vida,
es algo muy diferente a sentirse guiado por una entidad externa que opera como una autoridad, lo cual es propio de la fase religiosa de la psiquis. En lugar de esto, aquí el proceso se registra como algo más profundo, no como una autoridad, sino como un orden interno. Este nuevo orden interno es misterioso y muy opaco para el pensamiento que trata de dar forma, para las emociones que todavía van a reaccionar ante la revelación progresiva de la propia vida de ese orden, y para toda la estructura corporal, el pulso corporal, que aún está lleno de impulsos propios del proceso anterior. Lo que hay aquí es un encabalgamiento de dos procesos. Entonces, la clave aquí es comprender que la lógica del proceso que se ha abierto se vincula a la comprensión de lo humano, a la comprensión de la Tierra, a la autocomprensión de lo humano, a la autocomprensión de la Tierra, a la autocomprensión de la materia. Se ha activado una inteligencia que tiene la capacidad de autocomprenderse. Es esta autocomprensión la que tiene el potencial de calmar la excitación de los distintos niveles. En las etapas anteriores, lo que hizo el proceso evolutivo psíquico en su relación con los objetos de deseo fue que la excitación había sido calmada por control. En verdad, no calmada, sino contenida, retenida. La comprensión de esto es de las más complejas en todo este proceso. Es la diferencia que hay entre calmar la excitación por control y el autocalmarse por autocomprensión. Esta autocomprensión es la activación de una inteligencia que está mucho más allá del pensamiento, que está absolutamente ligada a la emoción y al cuerpo, en absoluto disociada. Una inteligencia en sentido global y sintético. Solemos confundir inteligencia con intelecto, pero esta inteligencia no tiene nada que ver con lo intelectual, sino que va madurando en todos los planos. Entonces, lo que habrá de desatarse aquí es de qué manera el nivel consciente, la personalidad, que está dominada aún por el proceso del pensamiento que da forma, pone emociones aún intensas y excitables, con una carga libidinal aún muy deseante. Interpreta la acción de esta inteligencia profunda. Inevitablemente, la personalidad va a querer darle forma a esta inteligencia, es decir, una dimensión mucho más pequeña, más mezquina, va a intentar reducir a su propia forma, a su propia pequeñez, algo que no puede abarcar, y al hacerlo, automáticamente interfiere en el despliegue de esa inteligencia. Esto es algo que van a leerlo como el conflicto entre alma y personalidad. De hecho, es una enorme tensión, es un conflicto, y este nivel consciente lo interpreta. De hecho, este nivel no puede dejar de interpretar, es su inercia. La comprensión profunda del proceso implica comprender las formas de interpretación condicionadas de algo que está presente y no comprendemos. Podríamos decir que el camino del discípulo es este aprendizaje, en el que hay un proceso que tiene su inercia e inevitablemente funciona, pero, de alguna manera, algo no se engancha con ese proceso, en el sentido que comprende que eso es inevitable, pero transitorio. Si se engancha, le da perdurabilidad. Si lo percibe transitorio, eso pasa, y habrá de aparecer una nueva interpretación, en la cual se van a ir disolviendo todas las formas que la inteligencia del miedo y su inquietud trata de sobreponer a la actividad de la inteligencia más profunda. En este proceso en que, muy misteriosamente, el deseo se comprende a sí mismo, surge el deseo de comprender el proceso de cómo el deseo se comprende a sí mismo. Risas. No estoy jugando con las palabras, es un rulo. La excitación siempre hace un rulo, hace un giro de más. La maduración del proceso se alcanza cuando el nivel consciente comienza a darse cuenta de su propia actividad, no de que está interfiriendo y entonces tiene que reprimirse, sino de su propia naturaleza. Aquí es donde el proceso empieza a cerrarse, porque es la propia naturaleza que se comprende, y en ese autocomprenderse hay un salto cuántico de nivel de inteligencia.
Ahora, aquí hay una dificultad más. No solo se produce este anhelo de interpretar a esta inteligencia, a la cual se le va a empezar a dar forma, sino que la acción de esta inteligencia más profunda, cuyo sentido es el de comprender la naturaleza de la experiencia, genera nuevas experiencias, las cuales resultan fascinantes para el nivel consciente. Comentario. ¿De qué tipo? De pronto hay una comprensión de algo que nunca había comprendido, pero el nivel consciente no lo toma con naturalidad, percibiendo que simplemente se activó un nivel más profundo, sino que siente que suma una experiencia maravillosa. ¿Y qué hace la personalidad con toda experiencia maravillosa? Se la apropia. Comentario. Si puede. Justamente. Todo psicoanalista sabe que apenas nos despertamos de un sueño lo recordamos, pero no recordamos todo el sueño, sino que nuestra censura psíquica le da forma a esa actividad onírica. Es decir, el nivel consciente va a reducir las nuevas experiencias a lo que comprende de ellas, la rebaja, sigue automáticamente su método natural, la pone en memoria, y empieza a vivir de acuerdo a esa experiencia. Esa experiencia se convierte en una nueva fuente de dirección, ya no la actividad más profunda, sino el recuerdo de la experiencia importante. La lógica del proceso profundo es que esa inteligencia más profunda va madurando, madura el vínculo con el nivel consciente, y esto va transformando todo el proceso, siempre bajo la guía, bajo el orden que se revela desde lo más profundo. Sin embargo, en el nivel consciente, la personalidad tiene visiones, encuentros importantísimos, sueños significativos, comprende cosas, devela secretos, un texto simbólico que antes le parecía un misterio, de pronto es comprendido profundamente. Son nuevas experiencias. Ahora, tratemos de ver que la lógica es poder reabsorber ese anhelo continuo de experiencias. Sin embargo, se producen inevitablemente experiencias muy fuertes, y lo que hace el nivel consciente es apropiarse de ellas, ponerlas en memoria, y a partir de ahí, dejarse guiar por lo que entendió de la experiencia, no por lo que sigue vivo. Comentario. Prevalece el miedo. Se recrea todo un proceso psíquico anterior. En la fase religiosa me guío por lo que dice el libro sagrado, no por la dinámica misma de la vida que esa inteligencia más profunda va revelando. Ahora, en ese otro, en el nivel en el que ya registro la presencia de ese orden viviente, tengo una experiencia muy importante. Comprendo algo. Y eso que comprendí funciona como mi propio libro sagrado. Comentario. Y saco todo de allí. Porque al yo le da la sensación de que se expandió. Esa es la manera en la que el yo procesa. Comentario. Como si tuviéramos un nivel Cristo y un nivel Iglesia conviviendo. Es una buena metáfora. Tenemos un sacerdote automático que de inmediato dice, yo tengo la interpretación del proceso. Risas. Por supuesto, la activación de este orden más profundo le permite a la conciencia darse cuenta que lo que está sucediendo afuera es espejo de lo que está sucediendo adentro. Es lo que Jung llama sincronicidad. Suceden eventos supuestamente causales y significativos que reflejan una dinámica psíquica. La psiquis se siente confirmada. El yo se siente confirmado por lo exterior. Se borra una frontera entre adentro y afuera. Y la sensación es que hay una coherencia profunda en la existencia. Todos ustedes deben haber vivido flashes de este tipo. En sentido profundo, la sincronicidad es continua. No existe una real barrera entre adentro y afuera. El yo, la personalidad, constituye esa barrera. Y cuando algo fisura esa construcción de la personalidad, tenemos la vivencia de que hay una coherencia muy profunda en la existencia. Luego, cuando vuelve el estado de personalidad, vuelve el miedo, la experiencia se hace incoherente. Puede pasar cualquier cosa. En estado de sincronicidad,
uno fluye. Existe una percepción de coherencia, porque lo que permite registrar esa coherencia es una inteligencia en la que no está el miedo, y en consecuencia no tengo miedo. Pero todavía tengo deseo, y entonces me excito ante eso. Se produce la sincronicidad, se produce esa sensación de orden profundo, y esto produce excitación. Y la excitación cierra y se apropia. Tuve una experiencia de sincronicidad. Risas. En verdad, esto es un reflejo de que se está produciendo una apertura de conciencia. Algo está dejando de registrar en términos fragmentarios y secuenciales. Nuestro pensamiento es como si leyera un libro, pedacito por pedacito. Pero la inteligencia más profunda capta globalmente, como un escáner. Cuando percibo sincronicidad, es que se activó el escáner, o, mejor dicho, se suspendió el lector. Y Scanner está trabajando todo el tiempo. Está siempre ahí. Pero como la computadora está usando el lector, la información del escáner no llega. Pero si suspende el lector un instante, aparece la información del escáner. Y de inmediato el lector escribe un libro acerca de la experiencia del escáner. Risas. Justamente cuando la psiquis comienza un proceso de maduración mucho más profunda por la cual empieza a captar patrones de la realidad, y esos patrones no son simplemente patrones abstractos, sino que son existenciales, y esos patrones existenciales no son simplemente existenciales imaginarios, sino que forman parte del orden de la vida, y entonces comienza a vivir el orden de la vida. Cuando se produce esa misma maduración, la excitación que aún queda se apropia de esa experiencia y empieza a interferir con esa maduración y a atesorar, a apropiarse de visiones, de esta sensación de estas experiencias. Incluso, como empieza a registrar una mayor coherencia en la vida que otras personas no registran, eventualmente utiliza esa coherencia, esa captación de coherencia, para los fines del yo, a veces con las mejores intenciones, a veces no tanto. Quiero decir, se abrió el orden global y la parte se apropia de esa capacidad. Empiezo a utilizar como poder el fruto de esa inteligencia. Esto forma parte del proceso. Si leen Alice Bailey, este es el paso de la primera a la segunda iniciación. Aquí es específicamente donde se produce la revelación del mundo arquetípico para la psiquis. La existencia de un mundo arquetípico y el aprendizaje a moverse dentro de él se produce entre la primera y la segunda iniciación. Alice Bailey dice que es el período más largo de todos, porque en ese mundo arquetípico aún hay mucha apetencia, hay mucho deseo. El yo se apropia mucho. Es muy inconsciente de ciertos arquetipos muy profundos y encriptados, y aquí la conciencia entra en un laberinto de experiencias místicas, ocultas, de poderes, visiones, etc. Este es el período más complejo y más largo. En este sentido, la psicología junguiana es una muy buena psicología de la primera iniciación y de los primeros tramos del proceso de la segunda iniciación. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros en este seminario es tratar de aclarar algunos elementos fundamentales que permitan decodificar de otra manera, simplificar la decodificación de este tramo. Naturalmente, aquí la psiquis entra en laberinto. Esto es algo que puede verse muy claramente en Jung. Si uno piensa en Jung, ve claramente una conciencia en proceso de segunda iniciación, pero hay una clave que no ve. Jung no puede aceptar que el yo sea un arquetipo. No está dentro de su comprensión el yo como un arquetipo, y mucho menos algo que está muy claro en Lacan, el lenguaje como un software condicionante de la psiquis. El nivel de la segunda iniciación es un nivel icónico, donde la psiquis aprende a decodificar el impacto psíquico que le produce el afuera. Es un aprendizaje en la naturaleza de la energía psíquica, de la energía que se produce entre nosotros, en términos esotéricos, del astral, y cómo esa energía interactiva psíquica crea potentes imágenes
que nos fascinan, nos hechizan y condicionan mecánicamente. La individuación de ese proceso, la comprensión profunda del magnetismo de ese juego de imágenes que inevitablemente se desarrolla entre los humanos y que tiene esta carga de hechizo y espejismos, es el trabajo de la segunda iniciación. Poniéndolo en lenguaje bien moderno, la naturaleza de la circulación de la energía psíquica es principalmente lo que se ha descubierto como transferencia. Transferencia en análisis significa que hay una carga psíquica que se activa por un efecto icónico. Esto quiere decir que cierta figura en cierta posición gatilla la proyección de un contenido interno que hace que sobreimponga sobre esa persona concreta y real algo que es totalmente imaginario, algo que es propio de mi contenido psíquico, y me comporto en función de ese juego imaginario que se activó en el vínculo. En esa captura psíquica no puedo registrar la realidad del otro. Quedo capturado por esa energía psíquica vincular. Por supuesto, en psicoanálisis esto está acotado, y el psicoanalista está supuestamente atento a eso, pero el psicoanalista sale a la calle y se le activa la transferencia con el verdulero, la esposa, etc. Risas. Justamente, este proceso tiene que ver con el arte de descifrar y deslibidinizar el hechizo de la transferencia global. La palabra proyección es una palabra fundamental en este proceso. Es complejo porque se trata de comprender no solo la proyección de la que habitualmente habla la psicología, sino además cómo hay un nivel que no solo se proyecta sobre el otro, sino que genera realidades, organiza la realidad proyectivamente. Es más complejo que la mera proyección. Es un creador de situaciones ilusorias. Comentario. ¿Es lo que trabaja la psicología transaccional? La psicología transaccional, la sistémica, empiezan a mirar estas cosas, pero, en realidad, ninguna da cuenta de la totalidad del proceso, porque desde un punto de vista es sumamente mágico, es desorganizante, cuando se manifiesta en toda su potencia. Justamente, por eso en este período hay un máximo riesgo de lo que Jung llama inflación del yo. Las comprensiones muy profundas, los insights profundos sobre este proceso, apropiados por el yo, pueden provocar un desequilibrio psíquico muy grande. El yo empieza a utilizar esa capacidad psíquica como poder de hechizo, no como poder de hechizo inconsciente, en el que todos somos capturados al producirse entre nosotros, sino que es utilizado por el nivel consciente. El saber de la transferencia puede hacer que yo utilice la transferencia y cree espejismos. Todos creamos espejismos a nivel inconsciente. La energía psíquica hace que todos seamos co-creadores de espejismos. Pero, en este proceso, dentro de toda esta danza de arquetipos, hay un arquetipo que hace eso. Comentario. Es la magia negra. Exacto. Que no parece negra, porque si apareciera claramente como negra, sería más fácil darse cuenta. Hay toda una serie de arquetipos ligados a la utilización de este potencial que se activó. Comentario. Se corresponde al proceso que el mismo Jung atravesó llegando a episodios de psicosis. Hasta donde yo puedo comprender esa parte de la biografía de Jung, creo que esos fenómenos que se le presentan tienen que ver con descontrol total de su nivel consciente y, por lo tanto, activación de miedos muy profundos. Por eso aparecen arquetipos extremadamente complejos que producen efectos concretos, que están ligados a sincronicidad. No son simplemente ilusiones. Se trata de sincronicidades muy complejas y perturbadoras, porque no pueden ser abarcadas. Creo que Jung era demasiado científico, y si yo trato de cerrar con mi mente científica, algo se desorganiza demasiado. Esto respecto a ese episodio de Jung. Pero yo me estoy refiriendo aquí a algo más complejo todavía. Se trata de un nivel consciente que no se desestabiliza ante eso, pero que empieza a utilizarlo. Comentario. Para controlar. Y eso es un arquetipo. En última instancia, ese arquetipo, en su lado más oscuro,
es el arquetipo del yo mismo. Y esto es justamente lo que Jung no considera. El individuo como arquetipo, en el sentido de una entidad, previa a todo vínculo, que permanece. Comentario. Me parece que esto está vinculado con la formación religiosa de Jung, porque ese arquetipo del ego que estás describiendo pasa muy rápidamente a ser un arquetipo de Dios. En eso vamos a entrar con mayor profundidad en nuestra próxima reunión. Jung dice algo muy interesante respecto a que, cuando una persona está tomada por un arquetipo, no puede ni siquiera considerar el cuestionamiento de la percepción ligada a ese arquetipo. Jung dice que uno contesta con irritación, y es bastante interesante en algunos reportajes, como cuando al mismo Jung le preguntan acerca de la disolución del yo de la que hablan los hindúes, hay en su respuesta cierta irritación. Diría que la civilización occidental está tomada por este arquetipo. Comentario. ¿La oriental, no? Sí, pero en la oriental hay mucha idea acerca de que el yo es una fase. En cambio, Occidente es la civilización que encarna el individuo. Estamos completamente identificados con eso, y entonces irrita que eso sea cuestionado. Es como si a un sacerdote de la Edad Media se le dijera que la Virgen María es un arquetipo. No podría ni siquiera comenzar a conversar, porque está viviendo ese arquetipo, porque ese arquetipo está tremendamente activo en su época. Su psiquis está organizada por ese arquetipo. De este modo, allí no hay posibilidad de escucha alguna. Nosotros creemos que somos una civilización transarquetípica, y eso es un síntoma arquetípico. Risas. Creemos que los hindúes viven en mundos arquetípicos, que las tribus primitivas viven en mundos arquetípicos, mientras que nosotros vivimos en un mundo racional. Sin embargo, uno podría decir que lo racional también es un programa, y estamos identificados con ese programa. Creo que comprendiendo este arquetipo, comprendiendo la estructura de este arquetipo, todas las vivencias de este proceso se desanudan y despliegan de una manera muy diferente. Tradicionalmente, este arquetipo es el que espera en este momento del proceso. Es al que se llama el morador en el umbral. Espera al final de todo este proceso, a las puertas de la tercera iniciación. Comentario. ¿Y cómo es aquí la relación entre el nivel consciente y la inteligencia profunda? ¿Quién lleva a cabo esta comprensión de la matriz arquetípica? Está muy bien la pregunta. El nivel consciente comienza a interesarse por los arquetipos, pero la inteligencia profunda, si el nivel consciente no interfiere demasiado, va a generar experiencias de tal intensidad arquetípica, de tal volumen de hechizo, como para que algo se despierte. El nivel consciente quiere estudiar arquetipos. El orden profundo, en esa etapa de la psiquis, me pone en situaciones de alto hechizo, para que algo registre el hechizo y se produzca un aprendizaje más profundo, una comprensión no teórica, sino una habilidad para no quedar capturado por la transferencia, es decir, un aprendizaje en atravesar la transferencia, sin negarla. Podríamos llamar a esto arte de hechicero. Comentario. Es chamanismo. Es más complejo. Es una sabiduría acerca del hechizo. Y si creo que esto significa ser hechicero, entonces el morador en el umbral me tiene bien agarradito. Risas. Es el aprendizaje de la hechicería, de la presencia de la actividad de los hechizos como algo muy perceptible. Comentario. Desenmascarar el hechizo. Sí, pero no porque algo me saque del hechizo y me lo muestre para poder estudiarlo. Eso es lo que quisiera el nivel consciente. Un laboratorio de hechizos. En verdad, esto es un proceso dentro del proceso del hechizo. Es la progresiva comprensión de la potencia de esa energía psíquica que circula entre nosotros. Comentario. ¿Astrológicamente tiene que ver con la fase de Escorpio? Introducir la astrología en esta conversación creo que es algo posterior. Si lo hacemos de antemano será algo lineal. Tiene que ver con Escorpio, pero tenemos que verlo en cilindro. Así, esto es básicamente Neptuno. Este proceso es un arte en Neptuno.
Comentario. De todas maneras, este mundo arquetípico tiene que ver con el psiquismo, no con la realidad externa. Decir que Dios es un arquetipo no implica ninguna formulación acerca de su existencia externa, que, de hecho, es indemostrable. Bueno, para no decirlo esotérica, sino psicológicamente, en nuestro próximo encuentro vamos a tratar de agregarle Lacan a Jung, lo cual produciría el brote de los junguianos. Risas. La psicología lacaniana es una psicología del software. La psicología junguiana es una psicología de Windows. Jung es un experto en Windows. Lacan investigó el software, lo cual incluye Windows. Reich trabaja sobre el enchufe. Risas. En términos esotéricos, en cada uno de los tres está la misma fuerza, la misma inteligencia, pero que no puede sintetizar los tres planos, y entonces se especializa, se divide en tres aprendizajes diferentes. Lo profundo de la psicología esotérica es la síntesis de todo ese aprendizaje fragmentario. Cada uno tiene su lugar, pero si manejo Windows sin ser un experto en software, entonces no voy a comprender profundamente el funcionamiento de la computadora, sino a creer demasiado en ellas. Y lo mismo va a pasar si no comprendo el funcionamiento del enchufe. El software y el Windows dependen del enchufe, dependen de la energía, dependen del cuerpo. Y funcionamiento de esa base es la clave de la reorganización de todo ese sistema. Sin embargo, tendemos a separar una cosa de la otra. De alguna manera, ver todo el conjunto es la temática de los chakras. Pero, como resultaría muy complejo, vamos a verlo de esta manera y acercarnos progresivamente a esto. Comentario. ¿La psicología transpersonal hace esto mismo? La psicología transpersonal son distintos intentos de maduración de una síntesis en esta dirección. Creo que la especie humana está haciendo esto, o el planeta Tierra está necesitando que la especie humana se comprenda a sí misma de otra manera.